yo les voy a tratar de ir rápido, vamos a poner ejemplos de series, de películas, cosas de hacer más accesible estas palabras un poco raras que son biopolítica, biopoder, anatomopolítica y toda una serie de cuestiones. Puntualmente, el término biopolítica, que es sobre lo que vamos a hablar hoy, es un término que surge a mediados de los años 60, entre los 60 y los 70, y con ese término se funda una tradición de investigación en ciencias sociales que es realmente enorme y que permanece vigente hoy particularmente de una manera muy vigorosa. Desde este término quizá se pueden abordar realmente una lista interminable de cosas, pero les menciono algunas que más o menos son las que habitualmente trabajan los autores de la tradición biopolítica: el racismo, la segregación, las infancias, la vejez, la locura, la explotación, las migraciones forzadas, el encarcelamiento, la escolarización, la internación, el acceso a la exclusión del espacio urbano, las instituciones, diferentes formas de evaluación, y así podría seguir, porque realmente es una tradición enorme y muy prolífica y muy rica. Pero si uno tuviera que condensar todo eso que investiga tanta gente a lo largo y ancho del mundo, quizá lo podría sintetizar en una pregunta que es bastante simple. La biopolítica se pregunta cómo cómo viven y cómo mueren diferentes formas de vida en diferentes épocas y en diferentes geografías. Esa sería como la gran cuestión en términos sencillos de la biopolítica. Más teóricamente, si uno lo quisiera decir más preciso, la biopolítica es una línea de estudios que se preocupa por lo que se denomina el gobierno de la vida. Uno de nuestros compañeros, les pido que si cualquier cosa me hablen porque tengo la cámara minimizada. Uno de nuestros compañeros decía que él había leído de política, pero nunca de biopolítica, y que cuál era la diferencia, y me parece que la diferencia es esta. Una primera respuesta es que la biopolítica estudia el gobierno de la vida. Vamos a tratar de ver de qué es eso, qué significa eso. Gobierno de la vida hubo siempre, pero lo que le interesa estudiar a Foucault, que es el iniciador de esta tradición de investigación, es un cambio muy radical en el gobierno de la vida que sucede a finales del siglo XVIII. En ese momento emerge una forma de poder que este autor considera central para entender lo que sucede en la sociedad actual, en nuestras sociedades y fundamentalmente en nuestros cuerpos. Ese poder, en el marco de la teoría de Foucault, se denomina biopoder. O sea que ahí tenemos dos términos, biopolítica y biopoder. Yo los voy a ir tratando de desmenuzar y de darles un poquito de sentido. Pero básicamente tenemos esos dos. Antes del biopoder, que es esto que surge en el siglo XVIII, existía una cosa que se llama el gobierno soberano, que era otro tipo de gobierno de la vida. Básicamente, el gobierno soberano de lo que se trataba era de que había personas que tenían poder sobre la vida y la muerte de la población. O sea, eso es básicamente lo que había antes del biopoder. Entonces, ahí me venía Game of Thrones como el mejor ejemplo. También podés poner una película como Corazón Valiente o muchas películas que están situadas en los siglos previos al siglo XVIII. Y casi siempre te vas a encontrar más o menos con lo mismo, con personas que fundamentalmente ejercen un derecho, que es el derecho de dar muerte a quienes no viven de acuerdo a ciertas normas. Les paso al ejemplo de Game of Thrones, que a mí me resulta interesante. ¿Se acuerdan de Ned Stark, el primer héroe de Game of Thrones? En el primer episodio captura un desertor de la Guardia de la Noche. Les cuento para los que no lo vieron. Y como lo captura, se ve obligado a cortarle la cabeza. Eso que hace Ned Stark ahí no tiene nada que ver con el biopoder. Sí con la biopolítica, pero no con el biopoder. Él ahí está ejerciendo su capacidad
soberana de darle muerte a alguien. Y dar muerte a personas que no viven de acuerdo a las normas es un derecho. Es su derecho como es el señor de Invernalia y es el guardián del norte. Y como tal, él tiene derecho a ejercer esa forma de poder. El cambio que surge en el siglo XVIII con el biopoder es más o menos el siguiente. En lugar de dar muerte a personas como esta, se va a comenzar a aplicar ciertos saberes que permiten invadir la vida, impulsar la vida, administrar la vida, alentarla. Y en todo caso, ya no matar a nadie, sino más bien hacer algo más útil, que es los que no viven de acuerdo a la norma, abandonarlos hacia la muerte. Esto va a decir Foucault. Entonces, por ejemplo, Ned Stark, como no vivía en este paradigma, en esta manera de gestionar el poder, nunca se le ocurrió escuchar a este guardia que desertó. Si hoy escucháramos al guardia, el tipo tal vez no sería solamente un desertor, porque él estaba ahí escapando de los caminantes blancos, que son la gran cosa de Game of Thrones. A lo sumo hoy pensaríamos que está enfermo, que podría tratarse un delirio. En ese caso, el tipo capaz que no le meteríamos un hachazo, sino que necesitaría un tratamiento, alguien que le ayude a poder vivir. Eso sería pensar la escena de Game of Thrones desde el biopoder. En vez de matarlo, tratarlo. En Game of Thrones, como está el gobierno soberano de la vida, deciden directamente matarlo, que era el paradigma que Foucault situaba antes del biopoder. Por ejemplo, la psiquiatría, la medicina, la farmacología, la demografía, la estadística, el higienismo y muchas de las disciplinas que ustedes me mencionaban en sus cuestionarios que ejercen las personas con las que ustedes trabajan en los equipos interdisciplinarios, quienes tienen práctica, todas esas profesiones, incluso la psicología, que es la que yo ejerzo, se inscriben desde la perspectiva de Foucault, en un modo de gobierno de la vida. Somos saberes que participamos de una manera de gobernar la vida. Entonces, esto es importante como tenerlo en claro. Cuando hablamos de biopoder, ya no hablamos más de normas que nos permiten decir quién debe vivir y quién debe morir, sino más bien de saberes que intentarán establecer qué vidas son viables y pueden ser protegidas y qué vidas son inviables, peligrosas o abyectas y por eso pueden ser abandonadas. Los miro un ratito. Vamos hasta ahí. Contésteme a alguien porque estoy en silencio hace mucho tiempo y no sé si me están escuchando o me están entendiendo. Sí, César, bueno. Cualquier cosa me dicen, por favor, porque es por ahí incómodo hablar así sin saber sus caras, qué cara están poniendo. Quien inaugura esta tradición les contaba que es un filósofo francés que vivió entre 1926 y 1984, se llamó Michel Foucault, y hay una cuestión biográfica que es importante en Foucault, que es, él muere durante los primeros años de la epidemia del SIDA. Saben que el SIDA es una enfermedad que emerge más o menos por los 80 y hacia fines de los 80 y principios de los 90 comienza realmente a hacer estragos. Y lo curioso es que la obra de Foucault, y fundamentalmente de los seguidores de Foucault, contribuyó a esclarecer, a hacer un poquito más entendible cuál es la dimensión política de un virus como el SIDA. Gracias a estos términos, a biopolítica, a biopoder, hoy sabemos, por ejemplo, por qué o en qué régimen biopolítico, ese es un término de Foucault, una enfermedad como el SIDA pudo ser asociada primeramente a la disidencia sexual en sus diversas formas, particularmente en aquel momento a la homosexualidad, y también utilizada, el SIDA fue utilizado para estigmatizar, segregar y dejar morir determinadas vidas.
En términos más generales, gracias a Foucault y a quienes estudiaban la obra de Foucault, sabemos también hoy que una enfermedad o un virus como el SIDA, pero también un virus como el COVID, nunca es un hecho natural, sino que es la consecuencia de un modelo médico, farmacéutico, de instituciones y de soportes técnicos que explican la enfermedad, la materializan y fundamentalmente intervienen sobre la enfermedad, la tratan. El marco biopolítico en el que sucede esto no tiene nada que ver con el derecho sobre la vida o la muerte de nadie, sino más bien con saberes. Saberes que determinan qué vidas son dignas de formar parte de la población, de lo común, y qué vidas pueden ser excluidas o invisibilizadas. El biopoder es precisamente el término que Foucault acuña para referirse al poder ejercido de este modo, no con el hacha de Ned Stark, sino más bien con los libros, las planillas y las calculadoras. Les comentaba de Pose, de esta serie que emiten en Netflix, es una serie de Fox. Ahí en esa serie, a la altura del cuarto capítulo, se va a poder ver muy claramente cómo transcurre la epidemia del SIDA en una ciudad como Nueva York durante los 90. Nada menos que Nueva York, ¿no? Ahí se dejaron enfermar y morir vidas de personas trans, pero también junto a las personas trans, vidas de inmigrantes, latinos, gays, afroamericanos y mujeres pobres, entre otras. Esto que sucedió fundamentalmente en la epidemia del SIDA en Nueva York, sucedía antes de la epidemia. Pero lo que pasó con la propagación del virus, se crea una situación que dejó en evidencia que cuando las cosas no funcionan, como ahora, por ejemplo, que todo el mundo se queja porque las cosas no funcionan con el tema del COVID, en ese momento todo el mundo se quejaba porque las cosas no funcionaban con el tema del SIDA, uno puede ver, en realidad, si se pone a ver lo mal que funcionan cuando sí funcionaban. Porque en el caso de las vidas trans, gays, inmigrantes y pobres, pasaba que estaban invisibles y solo adquirieron visibilidad cuando fueron considerados posibles portadores del virus del SIDA. Antes eran menos visibles, fueron más visibles cuando se los consideró peligrosos. Eso muestra un poco el marco general de la serie Pose. Les recomiendo que la vean, es bastante corta. Esa serie muestra de una manera bien precisa estas cuestiones del biopoder que estamos hablando. Para dejar morir todas esas vidas, no es una operación que se haga así nomás. Es necesario construir argumentos, relatos, discursos que legitimen las acciones u omisiones que se llevan adelante desde diferentes posiciones. Y esos relatos, esos argumentos, no vienen solamente del Estado, sino que son producidos y reproducidos por todos los que formamos parte del cuerpo social, de la población. Y son reproducidos sin que nosotros nos demos cuenta que somos agentes y reproducimos esos discursos. En la serie pasa una cosa, una escena muy curiosa, donde una mujer, la típica neoyorquina burguesa, casada con un ejecutivo que trabaja en la torre Trump, ambos jóvenes, se da cuenta que su marido tiene un romance con una chica trans, que además es una chica trans que se prostituye en la calle. Entonces, esta chica va inmediatamente a su médico y le pide hacerse un análisis de HIV en ese momento. El médico, que es su médico de toda la vida, le responde, estas son las palabras textuales: eres una mujer heterosexual, casada, hay cero posibilidades de que te contagies. Atendí el parto de tus 2 hijos, atendí a tu familia por años. ¿Quién se portó mal? ¿Vos o tu marido? Ella le responde que se portó mal su marido. Bueno, le responde el médico. Incluso si tuvo sexo sin preservativo con una mujer,
las probabilidades son mínimas. Entonces le insinúa que no tuvo sexo con una mujer, que tuvo sexo con una chica trans. En ese punto el médico se alarma y decide hacerle el test, pero le dice que le va a hacer el test del SIDA sin registrarla, de manera anónima. ¿Por qué hace esto el médico? Porque dice que el seguro, aquí sería como la obra social, le pondría una marca solo por hacerse la prueba. Es decir, que ella estaba corriendo el riesgo, solo por hacerse la prueba del SIDA, de pasar de ser un cuerpo a proteger a un cuerpo que sería posible abandonar. Lo interesante acá es que no es solo el médico el que sostiene el discurso según el cual hay cuerpos inmunes y cuerpos peligrosos, sino que la propia paciente al ir ya sostiene ese discurso y en última instancia el Estado y la aseguradora y todos los que están participando de la situación sostienen el mismo discurso sin darse cuenta que lo están haciendo. Esto es algo interesante para hablarlo acá porque es algo que nos puede pasar todo el tiempo a quienes participamos fundamentalmente de espacios clínicos o de espacios ligados a la salud. En la obra de Foucault, ustedes si leen cualquier texto de Foucault, de sus seguidores, van a encontrar el término poder. Lo van a encontrar mencionado muchas veces. Y hay que tener una cosa en claro cuando hablamos de poder. Lo que pasa en esa situación entre el médico y esta chica es una relación de poder. Ahí no nos referimos a una persona, sino más bien, cuando decimos poder, nos referimos como a un haz de relaciones y de posiciones que asumimos alternativamente nosotros en relación con los otros. Esas relaciones de poder no somos conscientes, nos atraviesan casi de manera microscópica. Foucault va a decir, el poder hay que pensarlo como una microfísica, como algo que está por todos lados y en pequeñas cositas nos atraviesa. Y nunca nos damos cuenta. Ese poder circula en los cuerpos, en el lenguaje y en las prácticas de nuestra cotidianeidad. Y fundamentalmente en nuestros hábitos adquiridos. Ese poder nos habita casi independientemente de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. Nosotros no somos nunca poseedores de eso, ni agentes. El poder para Foucault es algo que nadie posee de manera definitiva, de manera tal que una relación de poder siempre puede potencialmente ser revertida y tornarse en contra de quienes la ejercen. O sea, el médico en este caso puede ser víctima o agente del mismo poder. En esa escena que les contaba, hay otra cuestión interesante, que es que todos los personajes actúan de acuerdo a lo que consideran que se debe hacer para preservar su inmunidad. Y este gesto van a darse cuenta cuando se meten un poco en la bibliografía, que es lo fundamental desde la perspectiva del biopoder. Uno de los seguidores de Foucault, Espósito, que es un filósofo italiano, casi que estudia fundamentalmente este aspecto. Estar sano en la actualidad no es solamente una cuestión de salud, es una cuestión política. Porque nuestro cuerpo, apto para producir, para funcionar en sociedad y para consumir, es el objeto más valioso de toda política, o sea, independientemente de cualquier ideología o partido político del que nos refiramos. Siempre el cuerpo, para Foucault, va a ser el objeto de toda política. En pos vamos a ver cómo nace una interpretación sobre el SIDA que consiste más o menos en lo siguiente. El SIDA es algo que afecta principalmente a vidas sacrificables, a formas de disidencia sexual y en menor medida a pobres o anormales, entre comillas, de diferente tipo. Esa interpretación o ese discurso, vamos a decir, en la obra de Foucault, no, es fundamental para dejar morir a estas personas. Y también es fundamental para leccionar.
a aquellas formas de vida que van a ser protegidas o que aspiran a ser protegidas. Ser blanco, heterosexual, educarse, casarse, trabajar, formar una familia y ser económicamente viable va a garantizar que tu vida, o va a dar grandes probabilidades de que tu vida sea protegida e incluso que tu muerte, cuando ocurra, sea digna de ser llorada. Esta expresión es de Judith Butler, que es otra de las principales referentes de la tradición Foucaultiana, más bien aplicando la tradición Foucaultiana a los estudios de género. Entonces, acá tenemos, me parece, una cosa que nos acerca a su experiencia como AT. ¿Cómo se producen estas vidas viables de las que habla Foucault? Foucault va a decir que estas vidas se producen en instituciones, que son paradigmáticas. Por ejemplo, la escuela, la fábrica, el presidio, el hospital. Son todas instituciones que tienen por objetivo disciplinar cuerpos para volverlos dóciles y productivos. Pero esto no puede ocurrir solamente en instituciones formales. Ocurre también en la vida cotidiana sin el manejo institucional o sin un plan institucional. En la ciudad, por ejemplo, como funcionan a partir del siglo XIX, cada familia se tiene que localizar en una casa, esa es la idea. Cada individuo, si es posible, en una habitación. Se tienen que alentar algunas cosas, el ahorro, la higiene, la educación. Estos cuerpos serán estudiados y administrados desde diferentes disciplinas. Y con ese estudio y esa administración se va a producir un gran cuerpo, al que Foucault le denomina la población. Esos procesos de producción de un cuerpo individual y un cuerpo social tienen un nombre en la teoría de Foucault que se llama anatomopolítica. Crear un cuerpo individual productivo y dócil y crear un cuerpo social que responda a las mismas características y que por eso se pueda ser administrado por el Estado. La anatomopolítica es casi una categoría central en Foucault y en su descripción de los mecanismos de gobierno de la vida. Y también me parece que les puede ser una categoría útil para pensar muchos de los espacios donde, y para pensar también uno de muchos de los espacios donde ejerce su práctica. Van a ver que muchos de las demandas, ustedes me los anotaban un poco en el cuestionario que les envié, se sitúan por dificultades de los sujetos para adaptarse a dispositivos, que son algunos como los que les mencioné y otros tipos de dispositivos. Y estos dispositivos van desde el nacimiento hasta la muerte de un individuo, o sea, pueden ir desde la casa familiar hasta el geriátrico o diferentes instituciones, pero abarcan toda la vida y en esos dispositivos se producen dificultades para ser productivo y para ser dócil de los individuos. Y ahí muchas veces nos llaman a la gente que nos dedicamos a la clínica a intervenir con estos sujetos que presentan problemas. La forma de intervenir sobre estos problemas, decíamos, siempre en este contexto viene dada por un saber, que en el caso de quienes respondieron está corporizado por diferentes profesiones, ¿no? Fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, maestras, médicos, psicólogos, psiquiatras. Todo eso constituye un saber que se va a introducir en esas vidas para protegerlas e impulsarlas y también encontrarán límites para hacer esta operación con otras vidas. A ver, me detengo un rato que no sé si me están hablando a mí. No, ahí está. Vamos hasta ahí. Voy muy rápido. A ver, vamos, María Fernanda. Bueno, por lo menos vos sí. Se entiende. De todos modos vamos a ir conversando, o sea que... Bien, ya termino. En un ratito ya termino. Esto que yo les cuento, quizás, y que por ahí los lleve a escenas o a instituciones donde hay
vidas con problemas muy graves que les impiden funcionar en sociedad. Desde la perspectiva de Foucault también se puede estudiar en instituciones más habituales o incluso en las instituciones que nosotros mismos transitamos. Por ejemplo, si uno quisiera estudiar, de hecho hubo un filósofo que lo hizo, la biopolítica en el contexto escolar o universitario, el mecanismo biopolítico, el biopoder o el mecanismo de biopoder que va a ir a interrogar, sin duda será las prácticas de evaluación, que son las que nos permiten a nosotros, por ejemplo a los universitarios, que estamos sometidos constantemente a prácticas de evaluación, ese es el modo en el que nosotros nos volvemos productivos y dóciles en una determinada institución. Por supuesto, eso no nos haría considerarnos enfermos ni tampoco sujetos abyectos, que es lo que sucede con otras instituciones como la cárcel, por ejemplo, o como un neuropsiquiátrico, pero los mismos mecanismos de poder también están en estas instituciones normalizadas, de algún modo. O sea que es posible, hay un libro que está buenísimo sobre esto, que se llama ¿Desea usted ser evaluado?, que habla exactamente sobre esto, sobre cómo los mecanismos de evaluación atraviesan los cuerpos de las personas escolarizadas e incluso de los universitarios estudiantes y de los profesores universitarios. Yo particularmente trabajo con estudiantes universitarios que me consultan muchas veces para poder solucionar sus problemas para rendir y desarrollo mi práctica frente a esa demanda. Pero un poco para irnos desde esta perspectiva más clásica que yo les presentaba, les quería mostrar o les quería introducir una pregunta que surgió desde la biopolítica a partir de la pandemia en marzo, ¿no? Cuando recién se empezaban a dar los primeros confinamientos en el mundo. Un autor se preguntó, con esto del COVID, ¿cómo van a disciplinarse los cuerpos si tienen que vivir en una sociedad con COVID? Si el COVID se instala en el mundo y no desaparece, ¿cómo van a disciplinar los cuerpos para que vivan en esta sociedad? Que es una pregunta que en ese momento resultaba un poco inquietante y apresurada quizás, pero eh, al menos en términos teóricos no es una mala pregunta, porque estamos diciendo que toda política toma como objeto el cuerpo. Este virus, el COVID, puede implicar cambios en el régimen del biopoder. Y estos cambios van a trastocar radicalmente los mecanismos por los cuales algunos cuerpos importan y otros no, porque eso no es una cosa fija. Eh, entonces, y también hay una cosa con el COVID, muchas de estas instituciones que les mencionaba, la escuela, el hospital, dejaron de ser instituciones que preparan para la vida, que preparan vidas viables, sino que con el COVID se convirtieron en instituciones que exponen a la muerte. Entonces, realmente estamos ante una situación en la que esta cuestión ha cambiado. El autor que trabajó sobre este tema, uno de los autores que trabajó sobre este tema, hay varios, es un continuador de Foucault y de Derrida que aplica las ideas de Foucault para pensar la disciplina de los sujetos que hoy podrían considerarse inmunes o fuera del riesgo de contraer el virus. Entonces, Paul Preciado, que es este autor, hace como una descripción de un sujeto inmune al COVID. Les leo y yo termino con esto. Dice, el sujeto es el sujeto que no tiene piel, es intocable, no tiene manos, no intercambia bienes físicos, ni toca monedas, paga con tarjeta de crédito, no tiene labios, no tiene lengua,
No habla en directo, deja un mensaje de voz. No se reúne ni se colectiviza. Es radicalmente individuo. No tiene rostro, tiene máscara. Su cuerpo orgánico se oculta para poder existir tras una serie indefinida de mediaciones semiotécnicas, una serie de prótesis cibernéticas que le sirven de máscara. La máscara de la dirección de correo electrónico, la máscara de la cuenta de Facebook, la máscara de Instagram. No es un agente físico, sino un consumidor digital, un teleproductor. Es un código, un píxel, una cuenta bancaria, una puerta con un nombre, un domicilio al que Amazon puede enviar sus pedidos. Esta semblanza está muy bien porque este autor, siguiendo las líneas de Foucault, realmente demostró 10 años antes del COVID, en un libro que se llamó Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría, que es este, no sé si ahí lo ven, que este sujeto que describe ahí existió durante la Guerra Fría, o sea, en los años 50. Es Hugh Hefner, el creador del imperio Playboy, de la mansión Playboy, el de las conejitas. Ella estudió eh, todo lo que es la arquitectura Playboy y el sujeto Hugh Hefner como un ejemplo paradigmático de lo que podría ser un sujeto inmune en la actualidad, un ser autorrecluido, dotado de la capacidad tecnológica de producir y consumir sin salir de su casa. Hugh Hefner podía dar la vuelta al mundo parando solamente en sus mansiones y viajando siempre en aviones privados. Es un ejemplo impresionante. Entonces, hace 50 años, siguiendo un poco estas pistas de la biopolítica, Preciado logró mostrar un poco el paradigma de lo que podría ser un sujeto en este momento. Eh, si este sujeto será el modelo paradigmático o no, bueno, no sabemos. Eh, pero lo que sí sabemos es que vamos a tener que pensar en un sujeto paradigmático desde el cual Foucaultianamente pensar el espacio común, la población. Eh, y también vamos a tener que pensar qué pasará con aquellos que no comparten las características de este sujeto. Se los considerará expuestos a la muerte o quizá se los invisibilice. Quizá los sujetos que no respondan a determinadas características no tengan la misma participación en lo común, ni sus voces sean oídas. También pueden ser privados de bienes, servicios y derechos, incluso de su condición de ciudadanos. A este proceso se le denomina reparto de lo sensible y es una de las cuestiones que van a poder estudiar en el texto de Eduardo Matio, que ha dedicado a una película donde aborda estas vidas, para tratar de entender un poco la teoría de Foucault. Más o menos yo lo dejaría un poquito por acá de lo que hablamos para hacer un repaso y conversar un rato, es esto del reparto de lo sensible, el biopoder, la biopolítica, el gobierno de la vida y el saber. Y estas cuestiones, la idea y un poco el objetivo de esta pequeña introducción es tratar de usar estos conocimientos para un poco que no nos suceda lo mismo que en el médico de la escena de pose, que no seamos presas fáciles de los discursos que orientan a abandonar determinadas vidas, sino todo lo contrario, que podamos ejercer nuestra capacidad crítica para alentar otras formas de vida, incluso en la disidencia. Así que un poco esa es la cuestión de esta clase y si quieren conversamos un rato sobre eso. Juan, Sí, muy interesante la clase. Ahí uno de los chicos preguntaba si el poder, a ver, espera que voy a rescatar la pregunta, si el poder era una construcción social. No sé quién fue el que lo dijo. ¿Qué puedes decir al respecto? sí.
puede ser dicho así, me parece. Es fundamentalmente algo que depende, en el marco de la teoría de Foucault, de un discurso. O sea, eh, no hay poder que no esté adherido a una serie de relatos, argumentos, explicaciones y saberes. O sea, no hay poder posible por fuera de eso. Por eso que es tan interesante y útil discutir acerca de las interpretaciones de las cosas que van pasando. Porque cuando uno discute qué interpretación, por ejemplo, se le da al COVID, lo que está haciendo es impedir que determinados discursos deriven en una forma demasiado opresiva o dominante de poder y que habiliten interpretaciones diversas y no dejen afuera determinados modos de vida. O sea que sí, es una construcción social, y te agregaría una cosa, siempre en disputa, en debate, nunca una construcción, nunca estamos siendo del todo eh, víctimas de un poder contra el cual no podemos hacer nada. Hay situaciones, se han estudiado en el marco de la biopolítica, en el que esto sucede, por ejemplo, los campos de concentración. Esas situaciones Foucault no les denomina relaciones de poder, sino más bien relaciones de dominación, porque no admiten reversibilidad. Siempre que estamos en una situación de poder, que es la mayor parte de nuestras vidas, en la mayor parte de nuestras prácticas, tenemos la posibilidad de revertir una determinada situación de poder. Acá María Fernanda Micangeli dice, para empezar, el tapaboca es una disciplina, me parece. ¿Qué se puede decir sobre eso? Sí, hay un texto eh, interesantísimo, se llama Lecciones sobre el virus, es de Paul Preciado, está gratuitamente en internet. Es esta autora que en este momento se llama Beatriz Preciado, después cambió su nombre a Paul Preciado, donde dice que, mira qué interesante, que se puede hacer una genealogía del tapabocas, que el tapabocas si hacemos de cuenta que es una frontera, la frontera más inmediata que puede tener uno, que es la frontera de la propia individualidad, del propio cuerpo, puede ir desarticulando una serie de discursos. Desde hace décadas se vienen instalando esta serie de discursos de cerrar cada vez más fronteras al interior de las ciudades, en las comunidades, en la comunidad europea, por ejemplo. O sea, hay toda una serie de discursos que se puede hacer una genealogía, donde la respuesta siempre es, eh, de alguna manera, cerrar y circunscribir eh, el, eh, todo lo que tenga que ver con el contacto con el otro. Hay una cuestión a rescatar también del tapabocas. No es solo eso. Puestos en la situación que estamos, es una medida sanitaria que no sé si tiene algún sentido o si sería una práctica realmente para revertir esa relación de poder, sacarse el tapaboca y contagiarse. O sea, no sé si ese sería la estrategia para discutir esa cuestión, pero por supuesto que en el uso del tapabocas hay, desde la perspectiva Foucaultiana, una práctica que tiene que ver con el poder. Judith Butler, vos decías Vanis, ¿no? En el comentario. Sí, porque preguntaban cuál era el apellido de Judith. Ah, ahí les muestro un libro de ella, eh, para que lo vean, es este. Está bueno, este libro es uno, no sé si uno de los últimos, pero más o menos, se llama Desposesión, lo performativo en lo político, y quizá esta clase que di yo tiene que ver más con situaciones de opresión o de invisibilización. En este libro se estudia sobre todo respuestas políticas a las situaciones de opresión, que también es algo que es muy, que les diría, lo más productivo
que pueden leer de la biopolítica para alimentar su práctica, más que, por supuesto, es la vena crítica social que tiene eso, pero sobre todo las respuestas y las cosas que se pueden hacer para tratar con determinadas situaciones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Le quedó alguna duda de la clase excelente que dio el profe Juan Pablo? Lo estoy viendo acá. El poder del tapabocas. A ver. Hoy sucede en todos los ámbitos. Sinceramente, a mi interpretación, cada día involucionamos más. Hay una cuestión con esto, que es habitualmente cuando uno habla de estas cosas, es un bajón, o sea, parece que uno estuviera describiendo una situación de distopía. Eso es quizás por las fallas en la transmisión que tiene uno, pero Foucault fue además de ser un teórico y un polemista brillante, un enorme militante de determinadas causas, de modo que lejos de describir un monstruo respecto al cual no se puede hacer nada, la biopolítica es una teoría que llama a la acción de las personas, a incidir en la política, y lo interesante que tiene, a incidir en la política de todo, sin que sea necesario que uno se postule para concejal de su partido, sino desde las prácticas que uno lleva adelante cotidianamente, porque cada una de esas prácticas, dirá Foucault, tiene un componente de biopoder, que si nosotros logramos identificarlo y revertirlo, estamos haciendo grandes cambios. No involucionamos porque pónganse a ver que antes directamente decidían quién vivía y quién moría, y con un criterio absolutamente discrecional. Hoy tenemos otro régimen de poder, pero en todo caso diríamos que, bueno, el progreso no es tan cierto, digamos, o que se puede discutir la idea de que estamos progresando y que estamos involucionando, que lo enfocaría de otra manera. Tenemos contextos muy diferentes. Permiso, profe. Sí. Viviana. Sí, con respecto a esto del COVID y lo que yo había puesto como que involucionamos, el hecho de pensar que si una salida, hablando del COVID, una salida más válida antes del miedo y de la represión y demás, no represión, sino esto del encierro, ¿no sería mucho más viable el hecho de que fortalezcamos nuestro sistema inmunológico a través de la buena alimentación y de elevar o sea, de aprender a gestionar nuestra emocionalidad y no mantenernos desde el miedo? Me parece que sería una salida mucho más Sí. aireosa de toda esta situación. Sí, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso. Me parece que sí, que es una de las cosas una de las tareas que nos que nos impone este contexto. Pero ojo, también, y esto un poco parándome desde las propuestas de los autores Foucaultianos, sin olvidar nunca que formamos parte de un cuerpo social y que dentro de nuestra tarea, además de cuidarnos a nosotros mismos, necesitamos pensar de qué manera vamos a interactuar y a preservar
el vínculo social y nuestra potencia como agentes de cambio y agentes políticos en la sociedad. Porque si por recluirnos nosotros perdemos espacio de voz, de diálogo y de visibilidad, vamos a haber perdido algo muy, muy importante, te diría. Yo tengo una pregunta, Juan Pablo, con respecto a esto que acaba de decir Viviana. Que Viviana dice, bueno, ¿no sería mejor esto de cuidarnos con la buena alimentación? Y eso no sería también un discurso. Sí. Lo que hay que elegir es qué discurso se establece y a qué discurso uno hace caso, porque no se pueden escapar, no nos podemos escapar tan fácilmente de los discursos y de esta práctica del poder, porque por ejemplo el discurso médico es una práctica de poder y es el que establece qué es una alimentación saludable y qué no. Uh-huh. Entonces es un poco complejo estar por fuera de esta biopolítica y de estas cuestiones del poder y de los discursos. Es imposible. Imposible, claro, totalmente. Es imposible. Sí me parece que hay una posibilidad de hacer un uso político de los discursos, ¿no? Por ejemplo, con la alimentación hay una gran discusión política en torno a la alimentación, que me parece que está bien, que es bueno que se dé, que no se toma como algo natural y que incorpora también la idea de que no todos pueden tener esa capacidad de cuidarse. Me parece que esos son los aspectos que más ponen en discusión la biopolítica, que nosotros quizá tengamos la posibilidad de preservar nuestra vida, porque nuestra vida es considerada en esta sociedad como digna de ser preservada por diferentes razones, pero no todos los que forman parte de nuestra ciudad. Veía uno de los comentarios al cuestionario, una compañera trabajaba con chicos que no habían sido alfabetizados en Bella Vista, ¿no? Y que esos chicos tenían una dificultad enorme de acceso a una enorme cantidad de instituciones. Me parece que, y no solamente de instituciones, sino de prácticas, y tenían una enorme dificultad para poder cuidarse a sí mismos. Esas personas me parece que son muchas veces un objeto de interrogación de la tradición biopolítica, o sea, ¿qué hacer con eso que pasa en nuestras sociedades desde lo que nos compete? Por ejemplo, en el caso de esta colega era acompañarlos, intentar que ellos busquen alternativas respecto a la situación que atravesaban. Un poco respondiendo a la pregunta de Patricia, de si nosotros, los agentes creo que es así, si los agentes de la salud mental podemos ser, porque tenemos el poder para hacerlo. Podemos ser agentes biopolíticos, podemos ser agentes de control. Si nosotros no estamos advertidos del poder que manejamos con nuestro saber, podemos instaurar criterios que hagan más valiosas o más viables determinadas vidas y no otras. Está dentro al tener un título, al tener un saber, al que nos supongan un saber y una expertise, tenemos la posibilidad. Por eso es que es central que nosotros sepamos estas cosas. Porque como podemos caer en eso fácilmente, necesitamos estar advertidos de qué discurso nos vamos a tomar parte o con qué discurso vamos a discutir también. Profe, Sí, Héctor. muy buena la clase, muy buena la presentación, Gracias. el desglose. Esto me hace acordar un poco a la película, bueno, basada en el libro Fahrenheit. Sí. Es como que todo lo que usted relata me llevó a una escena donde todos los discursos van a ser tratados de quemar en un solo día o eliminarlos. Y el COVID y toda esta historia está haciendo como una monoestructura. Todo es COVID. Exacto. ¿Qué opina al respecto de esta hegemonización de la enfermedad y la relación de la biopolítica?
Mira, yo leí una frase recién que en realidad la saqué de un texto que leí hace poco. Hay un sociólogo que dice, cuando las cosas funcionan mal y todos comienzan a quejarse, uno de lo que se da cuenta es de los mal que funcionan cuando sí funcionan. A mí me parece que el COVID lo que hace, más que instalar un régimen nuevo, es de alguna manera extremar prácticas que ya veníamos ejecutando dentro de las instituciones respecto a determinadas maneras de vivir. O sea, como siempre, quienes más expuestos están a los riesgos del COVID son quienes menor acceso a las condiciones de derecho y ciudadanía básica tienen en la sociedad. Entonces, yo no me centraría tanto en el COVID, sino en las condiciones que veníamos sosteniendo, muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? En la universidad yo me di cuenta, por mi trabajo, ¿no? Que no me había dado cuenta de la enorme importancia que tiene que los alumnos universitarios accedan a su propia computadora, sus propias herramientas y que las tengan en su casa para poder trabajar. Nunca había dimensionado lo fundamental que era eso. Y con el COVID, lo que me di cuenta es que sin eso corre el riesgo, la posibilidad de ser estudiante universitario. Entonces, mira el problema que tal vez se podría, o uno podría haber planteado antes, con mayor visión, y que bueno, que el COVID te hace dar cuenta bueno, que estabas dormido respecto a esos temas, la incidencia que tiene la tecnología, la accesibilidad, lo virtual para la educación. A mí me parece que no hay que, digamos, hay que aprender del virus, que es como lo que plantea Preciado. Hay que aprender de las lecciones que nos va dando el virus, más que entrar en una cosa distópica o en una situación en la que no vemos salida. Francamente, hoy está la cosa bastante difícil. Hay que seguir viendo cuáles son las propuestas políticas posibles para afrontar esta situación. Me parece que ese es el mensaje de la biopolítica. No quedarse en el diagnóstico, sino pasar a pensar qué puede hacer uno desde lo que uno hace. Los psicólogos hemos intentado aprender y a pensar sobre algo que veníamos haciendo, que era la práctica virtual, la clínica virtual. Nos hemos puesto a trabajar en eso porque es lo que teníamos a mano en ese momento y el virus nos ha acelerado muchísimo en tratar de pensar eso. Pero como eso hay miles, me parece, de pequeños actos que tenemos que empezar a politizar y a debatir. Gracias por la pregunta, Héctor. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Y yo quería agregar una cosita más, que cuando empezamos a ver todo con los anteojos de las relaciones de poder, vemos relaciones de poder en absolutamente todo. Es como en Matrix, que te dan la pastilla roja y la azul, y una vez que tomaste la correcta empezás a ver todo de otro modo. Bueno, así es meterse en este tema. Está muy interesante. Sí, fundamentalmente para la capacidad inventiva de uno como profesional, de plantear alternativas, respuestas, tener cosas en consideración cuando va a tomar una decisión, me parece que se nutre de esta tradición cuando uno quizá atraviesa el momento de impacto que le produce empezar a leer esto y realmente a noticiarse de que muchas cosas que para uno eran naturales no lo eran. O sea, hay que como que atravesar ese momento y después empezar a usar esto de una manera productiva, porque la verdad que hay formas de hacerlo. Hay muchos autores absolutamente interesantes y valiosos en esto para enterarnos un poco del mundo en que vivimos. Me parece que de eso se trata.
Permiso, Bauman. profe, también para poder ver el mundo interpretativo de los demás y desde qué perspectiva cada uno lo ve, ¿no? Porque esto que traía usted recién del tema de las computadoras, también no es solamente la computadora, es la conexión de internet, la distancia, el lugar físico, trae aparejada un montón de situaciones que hacen o no que entren en la normalidad o no. Exacto. A mí se me ocurre en este tema traer un ejemplo, por ejemplo, el tema de las obras sociales. Las coberturas y quién tiene acceso o no a la obra social. Voy a cumplir 50 años y estuve buscando una obra social, hará unos 6 meses atrás, me inscribí en una obra social, empecé a pagar de forma particular esta obra social y hace un mes me dieron de baja por una condición de mi sangre que yo no había declarado. Que en realidad a mí cuando me hicieron la pregunta me preguntaron por si tenía enfermedades previas y mi condición no es una enfermedad, es mi condición. Que a mi interpretación son diferentes. Esta condición no necesito tener una medicación ni nada por el estilo. Es simplemente saber que tengo esta condición. Pero me dieron de baja igual, en plena pandemia, y salí a buscar otra obra social, y me encontré con algunas que me decían que a los 50 años ya no me reciben por mi edad, a pesar que yo quiero pagarla. Otras que depende de en qué condiciones físicas estás, a pesar que yo quiero pagarla. Entonces, en estas condiciones de igualdad o no igualdad, normalidad y anormalidad que nos encontramos, es como que la accesibilidad a una obra social no está a la mano de cualquiera, a pesar que uno quiera pagarla. ¿Se entiende mi ejemplo? Perfecto, y me parece que está bien el ejemplo porque es una de las cosas que más se preocupa en abordar la tradición biopolítica. Mostrar que esas decisiones técnicas, entre comillas, son en realidad decisiones políticas y que deben ser discutidas políticamente, no técnicamente. Entonces, sí, me parece que es un buen ejemplo. Se me ocurren muchos materiales al respecto que he leído, pero sí, un poco se trata de eso, de tratar de ver la dimensión política que tienen esas decisiones, sobre todo en el caso nuestro, cuando está en nuestro poder tomar esas decisiones. O sea, nosotros como profesionales nos vemos siempre llevados a reflexionar fundamentalmente cuando nosotros estamos en la posición de tener que tomar una decisión de ese estilo. Entonces, no tanto cuando nos afectan a nosotros personalmente, sino más bien cuando nosotros somos los agentes de eso. Por eso un poco nos nutrimos de esto. Gracias por la escucha. Bueno, ¿quieren que vayamos pasando al trabajo práctico, Patricia? Bueno, me parece bien. Me parece bien. Quizás podríamos mostrar toda la cuestión administrativa antes y después nos separamos, ¿les parece? Bueno, no sé, Ceci o